Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Walmart y Wall Street se parecen mucho. Ambos tienen el mismo padrino. Walmart depende de la mercancía barata que le llega de China y Wall Street depende del dinero barato que llega también desde China. Los dos se sumen en el caos cuando fallan los sistemas electrónicos de pago de las prestaciones sociales. En un Walmart de Luisiana, un fallo de tarjeta electrónica en el programa de cupones para alimentos provocó que se reflejara un crédito ilimitado en las tarjetas, cuyos dueños acudieron en estampida y vaciaron la tienda. Por su parte, la flexibilización cuantitativa infinita constituye la tarjeta de cupones para alimentos de Wall Street, dado que también refleja un crédito ilimitado. Debe de ser un error, ¿no es así? Los banqueros gángsteres también acuden en estampida y saquean el mundo de los activos productivos. En Luisiana, cuando se solucionó el problema técnico, los compradores abandonaron los carritos que habían llenado de productos tóxicos y supuestos alimentos, puesto que ya no podían permitirse la comida gratuita que les ofrecía su tarjeta. Pues bien, lo mismo ocurrirá en Wall Street. Los banqueros dejarán abandonadas enormes cantidades de obligaciones de deuda colateralizadas, activos tóxicos y supuesta riqueza. Ellos tampoco podrán permitírselo si no disponen del dinero gratuito ilimitado que les concede la flexibilización cuantitativa. Stacy. Has hecho un buen resumen. No es casualidad que las palabras Wall Street y Walmart empiecen igual. Es que hay un parecido razonable entre las dos, especialmente en la forma en que ambas dependen de la mercancía barata y del dinero barato procedente de China. La noticia de la que hablas tuvo lugar en las localidades de Spring Hill y Mansfield, en el estado de Luisiana. Veamos el titular. Caos en las tiendas Walmart de Luisiana, después de que las tarjetas del programa de cupones para alimentos dejaran de mostrar los límites de crédito. Así se muestra en este vídeo grabado desde el interior de la tienda. Como ves, los estantes quedaron completamente vacíos, después de que los clientes arrasaran con todo porque pensaban que podían comprar todo lo que quisieran. Sin embargo, tras restablecerse el sistema, esos mismos clientes dejaron abandonados todos los carritos que habían llenado de productos y alimentos de Walmart. Es peor que el abandono de una civilización, como las secuelas de la masacre que perpetró Jim Jones en la selva, o cuando la gente se suicidó bebiendo Kool-Aid. Walmart es la típica historia de éxito estadounidense. La familia Walmart, probablemente la más rica del mundo, chantajeó al gobierno para que pagara los salarios de sus empleados y les concediera ayudas, puesto que no pueden vivir solo con el dinero que les pagan. Este ejemplo manifiesta la existencia de una plutocracia o de una cleptocracia en Estados Unidos. En este caso, los consumidores pensaron que la comida les iba a salir gratis, por lo que primero llenaron sus carritos y luego los dejaron abandonados. La prensa local preguntó a los testigos qué les parecía lo que había ocurrido. Un cliente habitual afirmó que el caos es la respuesta normal ante la posibilidad de conseguir comida gratis. Pues bien, tal y como indicaste al comienzo del programa, ese comportamiento se repite en Wall Street, donde gracias al dinero gratuito que se les concede, consumen todos y cada uno de los activos productivos que se pueden encontrar sobre la faz de la tierra, lo que provoca que suban los precios y extraigan el capital. Otro comprador, Stan García, señaló que fue sencillamente un robo. Ha sido un robo, no tengo nada más que decir. La cuestión es que esos clientes utilizaron sus tarjetas electrónicas del programa de cupones para alimentos que registran lo que compran. Ahora bien, lo único que habrían conseguido habría sido adelantar el consumo de otras veces que luego se les habría deducido. Pensaban que la comida les iba a salir gratis, pero no habría sido así, por lo que habrían llevado a cabo una mala asignación del dinero de su comida. Creo que debemos volver al inicio del programa cuando comparábamos Wall Street con Walmart. Sí. El dinero gratuito concedido a Walmart distorsiona el mercado, al igual que el dinero gratuito que se mueve en Wall Street. El precio de la vivienda en Londres y en Nueva York se sitúa en niveles récord, pero no como consecuencia de la inflación o del aumento de la calidad de vida, gracias a la subida de los salarios y de todo lo relacionado con la inflación tradicional, sino debido a la distorsión de los precios, alterados por el dinero gratuito. Cuando los banqueros de Wall Street adquieren una vivienda en Manhattan por $100 millones, actúan en complicidad con el sistema electrónico de pago de prestaciones sociales de un cliente de Walmart que compra una caja de pasteles con esa tarjeta.
Los dos se benefician de este sistema que les concede dinero gratuito, que desgarra la economía estadounidense y que, al final, provocará la desaparición del dólar. Sí, se trata de una asignación de capital equivocada. Supongo que los clientes de Walmart también estaban utilizando su capital de forma equivocada, comprando unos productos que habitualmente no comprarían con el dinero limitado del que disponen, pero que les permitirían alimentarse lo máximo posible. Acabas de mencionar el dólar. Pues bien, el equivalente a las tarjetas del programa de cupones para alimentos, de la flexibilización cuantitativa y de esa comida gratuita, es algo de lo que Estados Unidos ha disfrutado durante décadas. Su capacidad de emitir dólares y llenar los carritos de Walmart de productos gratuitos procedentes del resto del mundo. Mercancías, petróleo, servicio, todo gratis. Sin embargo, Estados Unidos va a tener que desprenderse de ese privilegio. El ocaso de la supremacía del dólar y del poderío estadounidense. La noticia publicada por el diario Telegraph habla de la locura que se está viviendo en el Congreso y de la posibilidad de que Estados Unidos incumpla su deuda y quiebre. En los comentarios que han escrito los lectores sobre la noticia de Walmart, se percibe un alto grado de racismo y clasismo. Pues bien, cuando pensamos en las razones por las que se va a dejar de lado el dólar, vemos el mismo odio hacia los ciudadanos estadounidenses que viven de las ayudas. Pocas veces el mundo había estado tan poco satisfecho con el papel del dólar como divisa de reserva mundial. La más molesta parece ser China, que posee reservas en el mercado de divisas por valor de más de 3 billones de dólares, 1,3 billones de los cuales están depositados en valores del Tesoro de Estados Unidos. Para el ciudadano común chino, saber que su país posee tanta deuda estadounidense ha supuesto una auténtica revelación. El hecho de ser dueños de la deuda de un país que, debido a su política arriesgada, puede incumplir dicha deuda, ha provocado un enfado comprensible en la población. Otro acertadísimo análisis de Stacey Herbert. Si te entiendo bien, lo que quieres decir es que el odio que se vierte sobre los dueños de las tarjetas del programa de cupones para alimentos por parte de la clase alta estadounidense, que es la que recibe las tarjetas que produce la Reserva Federal, es similar al odio que China empieza a verter sobre Estados Unidos. Y es que Estados Unidos tiene el privilegio de emitir todos los dólares que desee para pagar los productos que adquiere. Cuando Estados Unidos importa todo ese petróleo de Arabia Saudita y de Oriente Próximo, cuando compra todos esos productos a China, utiliza una divisa que él mismo emite. Esa es la razón por la que la deuda soberana se sitúa en 17 billones de dólares y por la que los pasivos no capitalizados alcanzan el billón de dólares. La gente utiliza los dólares que se emiten, pero que no tienen ningún valor intrínseco, con excepción de los militares. Si preguntamos a personas inteligentes como Paul Craig Roberts o el Dr. Michael Hudson, nos dirán que lo único que sustenta al dólar es la maquinaria de guerra, el Pentágono. Ya lo vimos con Saddam Hussein, quería adquirir euros y lo mataron. Irán quería lo mismo para modificar el precio del petróleo y del gas, y le impusieron un bloqueo. Y así, en todos los lugares del mundo, si uno quiere salirse de la matriz del dólar, el ejército estadounidense irá hasta su casa y lo matará. Pero el sistema está empezando a derrumbarse. Las bases del ejército estadounidense por todo el mundo serían como los carritos abandonados en Walmart una vez que el dólar deje de ser la divisa de reserva mundial. Sí, eso es. Has dado en el clavo. Tienes razón. Estás en lo cierto. Veremos todos los tanques y los barcos abandonados, al igual que los deportivos utilitarios en Doha. Bueno, en el momento en que estamos haciendo el programa, no sabemos si Estados Unidos habrá incumplido su deuda o si lo habrá solucionado en el último suspiro. El caso es que la noticia señala que todo el mundo está horrorizado de que Estados Unidos pueda cometer un suicidio económico. Es como si la economía se hubiera puesto un chaleco bomba. Banqueros suicidas. Sí. Llevo años diciéndolo. Sí. Son yihadistas de la banca, se colocan una bomba y hacen saltar el mundo por los aires con su fundamentalismo de los mercados. Son terroristas financieros. Llevo años diciéndolo. Por fin la gente lo empieza a entender. Los chinos se plantean, hemos invertido en el terrorismo financiero de Wall Street. Queremos que nos devuelvan nuestros yuanes. Como decíamos, la flexibilización cuantitativa de Wall Street, las tarjetas de Walmart o el privilegiado mecanismo de transferencia del resto del mundo a Estados Unidos son equivalentes.
Eso es lo importante. La noticia señala que más del 60% de las reservas del mercado global de divisas se acumulan en dólares y suponen el 80% de las operaciones realizadas en ese mercado. La hegemonía del dólar es generalizada, lo que ha provocado que la divisa estadounidense adquiera un nivel de apalancamiento nunca visto en la historia de las divisas de reserva. Así pues, ahora se encuentran en una situación en la que no piensan pagar, no en la que no puedan pagar. Y es que la forma en que se ha establecido el sistema les permite emitir moneda y conseguir unas tarjetas con crédito ilimitado, esta vez de verdad. Cuando la gente que compraba en Walmart se dio cuenta de que había un error que podría subsanarse en cualquier momento, se volvieron locos y se pusieron a comprar todo lo que pudieron. Pues bien, en Estados Unidos se observa un comportamiento similar. Ven y oyen lo que dicen China, Rusia, Brasil, la India y los demás países sobre la posibilidad de abandonar el dólar. Y hacen lo mismo. Por eso están arramplando con todo lo que pueden, siempre y cuando sigan teniendo ese poder de emitir moneda de forma desmedida. Antes de que se produjera el cierre del gobierno, el Pentágono gastó miles de millones de dólares en maquinaria de guerra, de igual manera que los compradores de Walmart metieron 50 o 60 cajas de pasteles en sus carritos. Pero bueno, creo que toda esta historia puede resumirse con dos series de televisión, Downton Abbey y Boardwalk Empire, que están ambientadas casi en la misma época, pero con diferencias. En Downton Abbey, la norma británica como divisa de reserva mundial está tocando a su fin. Y todos esos personajes como Lady Mary lloran la pérdida del imperio. Sin embargo, en Boardwalk Empire, Steve Buscemi y su banda están inmersos en el siglo de Estados Unidos. Son gángsteres. Y el reinado de los gángsteres a lo largo del siglo XX alcanza su clímax con el nacimiento de los banqueros mafiosos y los banqueros suicidas de Wall Street. En lugar de pasar discretamente a la historia como Lady Mary o Lord Grantham en Downton Abbey, van a destruir el mundo. Son unos psicópatas. Por último, David Bloom del HSBC señala que en el caso de que se produzca un incumplimiento, como hay tal cantidad de deuda, se vencerá próximamente repartida por todo el mundo. Y esa deuda supone la columna vertebral del sistema financiero. Podría ocurrir lo que dice Jim Rickards. Puede que se implanten los derechos especiales de giro a medida que expiran los bonos estadounidenses. Así es. Jim Rickards señala que no se echará mano del dólar para operar con el petróleo, sino de los derechos especiales de giro. Y eso pondrá fin de forma oficial al dólar. Sí, la transición podría ser más tranquila de lo que ocurrió en las tiendas Walmart de Luisiana. También podrían elegir el Bitcoin. Esa sería mi primera opción. Muy bien, Stacy. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Hablamos con Elasder MacLeod de goldmoney.com. Elasder, bienvenido a Kaiser Report. Es un placer, Max. El viernes 11 de octubre a las 8:42 de la mañana, alguien vendió oro por un valor de 640 millones de dólares de una sola vez. ¿Cuántas toneladas supone y por qué se vende de esa forma? Creo que fueron unas 80 toneladas. Si lo comparamos con las operaciones habituales que se realizan en el mercado, no tiene ningún sentido. Si uno quiere ejecutar una gran orden, lo hace con cuidado para no alterar el mercado. Sin embargo, en este caso parece que se llevó a cabo con el firme propósito de tirar el mercado para abajo. Sea cual sea la razón, de momento se desconoce, parece que se hizo de forma intencionada. Bien, ¿es un ejemplo de propaganda de precios? Recuerdo que cuando trabajaba como corredor de la bolsa en Wall Street, existía una técnica denominada trazar la línea o disparar al cierre, que es modificar el precio y lanzar un mensaje a los demás participantes del mercado. ¿Podría animar a otros vendedores a participar en el mercado? Porque no hay una razón económica para que eso ocurra, especialmente si tenemos en cuenta que los bancos centrales intervienen cada vez más y se está produciendo una crisis de divisas y de la deuda. ¿Es así? Sí, se trata de una práctica propia de aquellos que quieren incentivar el mercado. Si alguien ve que ejecutan órdenes que detienen el mercado, puede pensar en la posibilidad de aprovecharse y disparar. Un momento, pongamos las cosas en orden. Hablemos de la oferta global de oro con respecto a la demanda en China y al tamaño de ese pedido para tener una idea. ¿No estamos ante un intento extra bursátil de disparar al cierre del mercado unas acciones por un valor de $5 para crear
una especie de propaganda de precios, como la suelo llamar. Se trata de algo muy distinto. Háblenos de la demanda de oro en China y de lo que la gente está viendo. Ponga las cosas en orden, por favor. Sí, no tiene nada que ver con el mercado físico y eso es bastante llamativo. Es como si los mercados de capital de Occidente vivieran en su propia burbuja, completamente aislados de la realidad. La cuestión es que desde el mes de abril, cuando dispararon por primera vez al mercado, hasta hacerlo caer por debajo de los $1.400, la demanda de oro en Asia creció en forma espectacular. De hecho, amenazaba con adquirir todo el oro producido en minas fuera de China, Rusia y Uzbekistán. Pues bien, en la actualidad la demanda se ha acelerado. Si analizamos las entregas realizadas en el mercado de intercambio de Shanghái y de Hong Kong, obtenemos una cifra mínima. Si continúa a este ritmo, a finales de año China habrá adquirido 2.600 toneladas. Si eliminamos las aproximadamente 440 toneladas de oro que produce China, nos quedan 2.260 y la demanda de China es de 2.600. Por lo tanto, debe haber alguien que esté aportando ese oro. Es un enigma para el cual no tenemos una respuesta clara. Solo tenemos sospechas. Si nos fijamos en los demás dueños del oro, cuyas existencias sobre la superficie alcanzan las 165.000 toneladas, la mayoría de ellos se encuentra en Asia. Y no van a vender en el caso de que se produzca en Estados Unidos o en los 4 grandes mercados una recesión liderada por los contratos de futuros. Son propietarios extranjeros. Y si sucediera algo así, probablemente adquirirían más. Esa es la experiencia que tenemos de Gold Money. Sabemos que la mayoría de la gente que posee oro lo hace para cubrirse frente a los riesgos del sistema. Ese es el caso de prácticamente todos aquellos quienes poseen una cantidad importante de oro. Así pues, cuando se dispara el precio, no se consigue asustar a esas personas. No son como los dueños de fondos negociables en el mercado. Inversores a corto plazo. Por ejemplo, estamos hablando de oro muy bien custodiado y debería producirse un cambio drástico para cambiar esa situación. Parece que estamos asistiendo a un fraude contable. Y es que los bancos centrales que poseen grandes cantidades de oro lo prestan a los bancos de lingotes y a pesar de ello, lo reflejan en sus libros de contabilidad como oro disponible para entregar, por lo que manipulan sus cuentas en lo que al oro se refiere. Sin embargo, los bancos de lingotes lo han vendido, lo están vendiendo a Oriente. Usted ha dicho numerosas veces que el oro está viajando de Occidente a Oriente, y como ha dicho usted, parece que todo el mundo lo ha dado por cierto y entiende lo que está ocurriendo. Está relacionado con el dólar, ¿verdad? Pretenden crear confusión y dudas alrededor de la alternativa al dólar porque el dólar es divisa de reserva mundial. Está apoyado por el ejército estadounidense y Estados Unidos corre el riesgo de perder su imperio. Y el oro es la antítesis. Ahora bien, ¿qué sucede con el dólar? ¿En qué situación se encuentra? Creo que ha descubierto una nueva forma de medir la oferta de oro, ¿no es así? Háblenos de ello. No me gustaban demasiado las fórmulas existentes, como la M1, la M0, etc. Lo que en realidad pretendía era crear una medición que definiera la diferencia entre la moneda sólida y las divisas fiduciarias, por lo que inventé la cantidad de dinero fiduciario. Cantidad de dinero fiduciario, FMQ. Otro acrónimo más que hay que recordar. FMQ, aprendido. Básicamente, esa cantidad representa la suma total de todos los depósitos del mercado, más el dinero en efectivo. ¿Cómo lo define? Como los billetes que uno lleva en el bolsillo. De acuerdo. La razón por la que he creado este concepto es la siguiente. Hace mucho tiempo, cuando uno acudía por primera vez a un banco, depositaba el oro en él y a cambio el banco le daba billetes, que ahora llamamos dólares, por ejemplo. A veces, también se introducía crédito en una cuenta para demostrar que estaban custodiando una gran cantidad de dinero para el cliente. Ahora bien, empezaron a expandir el crédito sobre ese oro y eso provocó que los bancos centrales intervinieran para controlar los problemas
que generaba esa expansión del crédito. Fue el comienzo de la banca de reserva fraccional. Así es. Antes, los bancos que custodiaban el oro prestaban más dinero del que tenían en sus depósitos y se convirtieron en una reserva fraccional. Así es. Y eso hemos heredado hoy con los bancos centrales y otros. Y luego los bancos centrales empezaron a hacer exactamente lo mismo. Lo que hicieron fue tomar el oro que se había depositado en el sistema bancario y quedárselo. Así pues, los bancos perdieron el monopolio de la emisión de moneda en favor de los bancos centrales, que se hicieron con todo el oro. Pasó de los particulares a los bancos y de estos a los bancos centrales. Por lo tanto, necesitamos una medición que refleje todos los depósitos que se han creado durante ese proceso, así como el dinero en efectivo. Esa es la base del FMQ. Lo interesante es que al incluir las cuentas que los bancos poseen en la Reserva Federal, que no son otra cosa que las reservas, se crea una medición que, claramente, desde la crisis de Lehman Brothers, se ha traducido en hiperinflación. Denos algunas cifras. Muy bien. En este momento, si hubiera continuado la tendencia a la que asistimos desde 1960, debería haber en torno a 7,5 billones. Una tendencia que, por cierto, no se rompió hasta la quiebra de Lehman Brothers. Pues bien, desde que eso sucediera, la cifra ha crecido hasta los 12 billones. Es decir, hay una diferencia de unos 4 billones y medio entre la cantidad que debería haber y la que realmente hay. Eso nos da una idea de los problemas que atraviesa el sistema. ¿Podemos contraer los depósitos en 4,5 billones? No creo. No creo que nadie tenga previsto hacerlo. Si se intentara realizar la creación de depósitos, se provocaría una crisis en el sector bancario, y eso afectaría también a la confianza en el dólar. Alasdair Macleod. Dicen que la base de la oferta global de oro alcanza los 4 o 5 billones de dólares. Al final volvemos a lo de siempre. Llevamos en el patrón del oro 5.000 años. Lo que pasa es que la gente no quiere reconocerlo. El oro se ha retirado de la circulación. Sí, pero los bancos centrales siguen confiando en él, operan con él, y es el activo con el que se compara cualquier transacción seria. Nadie lo utiliza como obligación. Ahí sigue, solo que no está en circulación como usted dice. Si nos fijamos en las cifras, vemos que hay una diferencia de 4 billones. Hay mucho más dinero inútil en el mercado del que se cree. Por eso tenemos que hallar los depósitos. Eso es lo importante. Nos estamos fijando en los depósitos. Si revirtiéramos la creación de dinero fiduciario a favor de la creación de oro, ¿qué habría que hacer? Encontrar lugar para depósitos por valor de 12 billones. Bien, Jim Rickards asegura que para volver a las garantías respaldadas en el oro y acabar con todas esas obligaciones, el precio de la onza debería situarse entre 7 y 10 mil dólares, de forma que se consiga una cantidad equivalente a todo el dinero inútil que hay en el sistema. Goldmoney.com baraja esas cifras también y cree que eso puede ocurrir cuando el sistema fiduciario se venga abajo. Volveremos al patrón del oro y las operaciones deberán realizarse respecto a él. Sí. Bien, cambiemos de tema. Hace poco entrevistamos al profesor Antal Fekete, que aseguró que la emisión de moneda por parte de la Reserva Federal estaba provocando deflación. ¿Por qué no está de acuerdo con él? Lo que está diciendo, si me permite poner palabras en su boca, es que la economía de Estados Unidos, y por extensión la mayoría de las economías del mundo desarrollado, están en graves problemas. Eso se debe a que se ha producido una serie de malas inversiones que se han realizado en la producción de artículos que la gente no quiere, pero que el gobierno ha decidido que les deben interesar. Malas inversiones. Así es. Provocadas por las bajas tasas de interés. Exacto. Voy a poner de nuevo cosas en su boca y eso no me gusta, pero... Voy a ser su representante. Está bien. Estoy de su lado. Pienso igual que él en esa batalla inflación-deflación a la que asistimos desde hace 5 años. Usted se sitúa del lado de la inflación. Solo nos queda 1 minuto. Muy rápido lo voy a resumir en una sola frase. Sí. La función principal de la Reserva Federal es detener la caída de los precios. Debe garantizar que los precios suban.
Ese es el objetivo. Pero ha fracasado y se han producido implosiones como la de Chipre. Un ejemplo, como consecuencia de las bajas tasas de interés que, según usted, generan malas inversiones, hay una serie de empresas como Walmart que en este contexto deflacionista están llevando a cabo recompras de sus propias acciones en lugar de incrementar los salarios de sus empleados, lo que provocaría inflación. Es un ejemplo clásico. Ese es el efecto en los balances generales. Los balances generales muestran que ambas circunstancias concurren. Si yo soy dueño del dinero de Walmart que obtengo al 0% de interés y no quiero subir los salarios de los empleados, lo que sería la definición clásica de inflación, sino que prefiero realizar malas inversiones en mis propias acciones que están recibiendo ayudas del gobierno, el cual a su vez mantiene una relación insostenible con China, eso significa que nos encontramos ante un caso de deflación. Elasder, nos quedamos sin tiempo, así que gano yo. Tiene que volver pronto. Tendré que volver, sí. Nos quedamos sin tiempo, Elasder MacLeod. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Es un placer, Max. Es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer a nuestro invitado Elasder MacLeod de goldmoney.com que les recomiendo visitar. Si quieren contactarnos, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Otro comprador, Stan García, señaló que fue sencillamente un robo. Ha sido un robo, no tengo nada más que decir. La cuestión es que esos clientes utilizaron sus tarjetas electrónicas del programa de cupones para alimentos que registran lo que compran. Ahora bien, lo único que habrían conseguido habría sido adelantar el consumo de otras veces que luego se les habría deducido. Pensaban que la comida les iba a salir gratis, pero no habría sido así, por lo que habrían llevado a cabo una mala asignación del dinero de su comida. Creo que debemos volver al inicio del programa cuando comparábamos Wall Street con Walmart. Sí. El dinero gratuito concedido a Walmart distorsiona el mercado, al igual que el dinero gratuito que se mueve en Wall Street. El precio de la vivienda en Londres y en Nueva York se sitúa en niveles récord, pero no como consecuencia de la inflación o del aumento de la calidad de vida gracias a la tarjeta de cupones para alimentos de Wall Street, dado que también refleja un crédito ilimitado. Debe de ser un error, ¿no es así? Los banqueros gángsteres también acuden en estampida y saquean el mundo de los activos productivos. En Luisiana, cuando se solucionó el problema técnico, los compradores abandonaron los carritos que habían llenado de productos tóxicos y supuestos alimentos, puesto que ya no podían permitirse la comida gratuita que les ofrecía su tarjeta. Pues bien, lo mismo ocurrirá en Wall Street. Los banqueros dejarán abandonadas enormes cantidades de obligaciones de deuda colateralizadas, activos tóxicos y supuesta riqueza. Ellos tampoco podrán permitírselo si no disponen del dinero gratuito ilimitado que les concede la flexibilización cuantitativa. Stacey. Has hecho un buen resumen. No es casualidad que las palabras Wall Street y Wall Estadounidense. La familia Walmart, probablemente la más rica del mundo, chantajeó al gobierno para que pagara los salarios de sus empleados y les concediera ayudas, puesto que no pueden vivir solo con el dinero que les pagan. Este ejemplo manifiesta la existencia de una plutocracia o de una cleptocracia en Estados Unidos. En este caso, los consumidores pensaron que la comida les iba a salir gratis, por lo que primero llenaron sus carritos y luego los dejaron abandonados. La prensa local preguntó a los testigos qué les parecía lo que había ocurrido. Un cliente habitual afirmó que el caos es la respuesta normal ante la posibilidad de conseguir comida gratis. Pues bien, tal y como indicaste al comienzo del programa, ese comportamiento se repite en Wall Street, donde gracias al dinero gratuito que se les concede, consumen todos y cada uno de los activos productivos que se pueden encontrar sobre la faz de la Tierra, lo que provoca que suban los precios y extraigan el capital. Walmart empiecen igual. Es que hay un parecido razonable entre las dos, especialmente en la forma en que ambas dependen de la mercancía barata y del dinero barato procedente de China. La noticia de la que hablas tuvo lugar en las localidades de Spring Hill y Mansfield, en el estado de Luisiana. Veamos el titular. Caos en las tiendas Walmart de Luisiana, después de que las tarjetas del programa de cupones para alimentos dejaran de mostrar los límites de crédito. Así se muestra en este vídeo grabado desde el interior de la tienda. Como ves, los estantes quedaron completamente vacíos, después de que los clientes arrasaran con todo porque pensaban que podían comprar todo lo que quisieran. Sin embargo, tras restablecerse el sistema, esos mismos clientes dejaron abandonados todos los carritos que habían llenado de productos y alimentos de Walmart.
Es peor que el abandono de una civilización, como las secuelas de la masacre que perpetró Jim Jones en la selva, o cuando la gente se suicidó bebiendo Kool-Aid. Walmart es la típica historia de éxito. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Walmart y Wall Street se parecen mucho. Ambos tienen el mismo padrino. Walmart depende de la mercancía barata que le llega de China y Wall Street depende del dinero barato que llega también desde China. Los dos se sumen en el caos cuando fallan los sistemas electrónicos de pago de las prestaciones sociales. En un Walmart de Luisiana, un fallo de tarjeta electrónica en el programa de cupones para alimentos provocó que se reflejara un crédito ilimitado en las tarjetas, cuyos dueños acudieron en estampida y vaciaron la tienda. Por su parte, la flexibilización cuantitativa infinita constituye